A continuación nos referiremos al método sociológico del Dr. Orlando Paz Borda. Investigación, acción, participación. Este método fue implementado por primera vez con el pueblo o con el campesino boyacense y se fue extendiendo en todo el país. Ahora es famoso en toda Latinoamérica, aunque nosotros desconozcamos de él, pero en todas las disciplinas se está implementando. Es un método novedoso y muy revolucionario. Entonces, a continuación los invito a que participen con nosotros en esta charla. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. El tema que nos concierne es la sociología. Tal vez nosotros pensamos que la sociología no tiene nada que ver con nuestra fe religiosa. La hemos dejado muy atrás, los problemas sociales los dejamos muy relegados. Nuestra fe y nuestros dogmas son los que imperan, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta del sufrimiento de los demás. Jesús nos dio un gran ejemplo, y Jesús vino a la tierra precisamente para eso. Jesús vino y sanó, liberó, resucitó a una cantidad de personas. Hizo un trabajo distinto al que nosotros tal vez estamos acostumbrados a hacer. Quizás el púlpito se ha convertido en algo diferente. Solo entrega un mensaje, pero un mensaje que solo es mensaje, no tiene acción, menos participación. Quizás uno solo se concreta a hablar. Quizás uno solo dicta una cantidad de dogmas y otros cuantos de pronto los aceptan. Pero yo creo que en esta cuestión de la sociología, nos está enseñando algo distinto. Nos está diciendo todos tienen que participar, porque todos, en esta diversidad en que estamos, todos tenemos problemas distintos. Algunos tendremos problemas económicos, otros tienen problemas de afecto, otros tienen problemas de desplazamiento, otros tienen problemas que no son unas personas que se aíslan porque no deben ser escuchados, porque de pronto no tienen las mejores ideas. Su idea no es buena, su idea no sirve. Aquí sirve la idea científica, algo que se compruebe, algo que se haya estudiado, y que ese que estudió tenga el suficiente nivel académico para dictar o decir sobre algo. Pero resulta que nosotros somos personas, somos sujetos, hacemos parte de esta sociedad. Y la sociología parece que hablara de una sociedad. Pero cuando nosotros empezamos a entender esta sociología, nos damos cuenta que la sociología habla del ser como tal. El ser individual. El ser con problemas. El ser que piensa. El ser que ama. El ser que añora una vida distinta. Un ser completamente diferente al que nosotros vemos superficialmente. Superficial porque a veces ni siquiera nos atrevemos a entablar un diálogo. Quizá ni siquiera le decimos ¿qué te pasa? Así lo veamos triste, no tratamos ni siquiera de hablar con él, o de influir, o de levantar el ánimo, de animar. No animamos, no hacemos nuestro trabajo, no hacemos absolutamente nada. El Señor hizo todo esto. En la calle vio personas que sufrían, pero que no eran escuchadas. Tampoco se veían. Yo a alguien le hablaba de una persona que es invisible. Y dicen, no, yo no lo he visto. Hice el sondeo. Dijeron, no lo he visto. Y yo digo, lo he visto muchas veces. Y muchas veces he hablado con él. Personas que
no tienen ni voz, no se sienten, en otras palabras, no se sienten, no se ven, no hablan, tampoco se tienen en cuenta. Por estos vino el Señor, para que se tuvieran en cuenta, para que se tuviera en cuenta su necesidad, para que se corrigieran todas esas debilidades, para que esta persona, este individuo, pudiera expresarse, pudiera expresar eso que tiene en el corazón. Y de ahí viene una palabra bonita de este personaje que hoy que hemos tenido la oportunidad de escucharlo hoy. Dice: una persona sentipensante. Una persona que piensa y siente, que dice lo que siente, que quiere expresar lo que tiene en el corazón. Quiere hacerlo con su boca, quiere hacerlo de una forma distinta. Escúchame, yo también puedo hablar, yo también tengo problemas, yo también tengo inquietudes y también puedo aportar a dar solución a estos problemas que nos aquejan. En este momento tenemos gravísimos problemas en Colombia. Quizás nosotros ni siquiera los hemos identificado. No hemos hecho una identificación, no hemos investigado el porqué de las cosas. Porque hay una sociedad distinta en este momento que piensa y actúa distinto. Pero una sociedad que se está perdiendo. Una sociedad que va rumbo a la desaparición. ¿Por qué? Porque no hemos tomado en cuenta la problemática que estamos viviendo en el momento. ¿Ustedes cuál creen que es la problemática más grande que tiene el país o nuestra región en este momento? La indiferencia. Sí, puede ser. ¿Qué otra problemática podemos tener en el momento? La violencia, está bien. ¿Qué otra cosa tenemos? El maltrato. Maltrato sería parte de la violencia. Bueno, El individualismo, porque cada uno de nosotros solo se encierra en sí. Yo, mi familia, lo mío, y ese pues verá cómo soluciona su problema. Entonces nosotros nos hemos vuelto como muy individualistas, muy personalistas. Egoístas. Sí, sí, puede ser el egoísmo, sí, es parte. La parte egoísta del ser humano. Por eso es que tenemos tanto egoísmo que aún profesando una fe, aún siendo miembros de una iglesia, o no diría, no sé cómo decirlo ahí, bueno, miembros de una comunidad religiosa, siendo miembros de esa comunidad religiosa, nosotros no hacemos nada para cambiar la situación en que estamos viviendo. Tratamos egoístamente todo. Soy yo, aquel que está en la puerta mendigando, aquel que estaba en el flagelo de las drogas y de todo esto. Este no piensa. Este actúa, pero actúa de una forma no coordinada. Entonces no tengo que aprender absolutamente nada de él. No aprendo, pero tampoco le pregunto. No sé su historia. No sé cuál haya sido el problema que lo llevó hasta esta situación. Hay muchas cosas que nos empujan. Hay muchas cosas que nos llevan hasta allá, nos llevan hasta el abismo. Hay otras cuantas que nosotros mismos las propiciamos. Pero nosotros debemos y tenemos que estar interesados en el problema de los demás. Este hombre ni siquiera estaba, por decir algo, en su región. De la costa atlántica se vino y dijo: voy a averiguar qué pasa con el ser humano en esta región.
Dejó todo eso que nosotros a veces tenemos, ese individualismo. Es que mi fe no me deja integrar un grupo, porque el grupo es un grupo secular que impulsa un proyecto comunitario, pero este proyecto comunitario yo no me voy a hacer partícipe de él, porque estos que están impulsando el proyecto no pertenecen a mi congregación. Es más, ni siquiera pertenecen a una congregación, son personas de la sociedad. Entonces yo no me voy a involucrar, porque eso sería como cambiar mis principios, como abandonar mis principios para abandonar esos principios para hacerme como el mundo, irme a lo secular, irme a lo pagano, pero resulta que no tiene nada que ver esto, porque es un principio y es un trabajo comunitario. No tiene nada que ver con esto. ¿Nosotros podemos participar en esto? ¿Ustedes creen que podemos participar con un grupo para una acción social? ¿Podemos participar con un grupo que no sea de nuestra congregación? Yo opino que sí, porque ahí es donde nosotros debemos demostrar lo que nosotros tenemos como comunidad religiosa. Debemos impactar esa sociedad. Debemos demostrar que aunque nosotros pertenecemos a una comunidad religiosa, podemos compartir con otras personas para que ellos hagan un cambio y para nosotros impactar en esa actividad que ellos están haciendo, para que ellos se den cuenta que nosotros no solamente pensamos en nosotros, en nuestra iglesia o en la comunidad donde se asista, sino que también pensamos en la sociedad. Ser testigo. No solo con palabras, sino Con acción. Bueno, aquí se está hablando de acción participativa. O sea, participamos. Yo no soy el del problema. Yo no tengo ninguna clase de esos problemas. Es más, yo ni vivo aquí. Pero hay una sociedad que vive aquí. Hay una sociedad con una necesidad. Hay una sociedad a la cual yo puedo aportar. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué conocimiento tengo? ¿En qué cosas? ¿Qué diría yo? ¿Qué haría yo por esta sociedad? Bueno, algo tendré que decir y algo tendré que hacer y algo habrá en mi corazón. Y yo creo que otra persona con un pensamiento y con un conocimiento distinto también puede aportar. Y habrá otra y habrá otra. Con esa otra y con esa otra podemos conformar un grupo. Y cada uno hacer un aporte. ¿Hacer un aporte para qué? Hacer un aporte para que esta comunidad sea transformada. Que no sea la comunidad sufriente, que se aguantó el dolor, que no protestó, que no hizo nada, que no levantó la mano, que no levantó la voz, porque su voz no era escuchada. Me voy a hacer escuchar. Voy a conformar un grupo. Voy a hacer que esta comunidad empiece a sentar unas bases firmes para poder caminar de una forma distinta, no en esclavitud, sino en libertad. Vamos a caminar en libertad. En estos años, en los años 60, nosotros podemos mirar que también hay varios fenómenos que convergen aquí. Está la violencia y empieza por esa violencia y esa forma de opresión, empiezan a conformarse estos grupos revolucionarios que de pronto forman más violencia, grupos revolucionarios armados me refiero, pero hay grupos revolucionarios que hacen una revolución cultural distinta. Aquí nace la teología de la liberación en los años 60. Nacen estos grupos de sociólogos en nuestro país, eminentes, que traen respuestas. No tienen todas, como dicen, no tengo todas las respuestas,
pero vine a escucharte. Vine a escuchar tu problemática. ¿Cuál es tu problemática? No vine a hacer un estudio, no vine a estudiarte. Porque hasta ese momento lo que se traía eran esas ciencias sociales, venían de Alemania y venían de Rusia, donde se estudiaba al hombre como un objeto, sin tener ningún vínculo personal con él. No había ningún vínculo. Ni siquiera había hablado con él. No lo había escuchado ni sabía cuál era su problemática. Pero simplemente desde acá ellos dictaminaban y decían, esta sociedad, este pueblo necesita esto, esto y esto. Daban una solución, una supuesta solución. Que si estamos hablando de Alemania y de Rusia con Marx y Lenin, estamos hablando de ellos, estaban hablando de su sociedad. Viene un hombre y dice, no, aquí hay una sociedad distinta. Una sociedad con sus propios problemas. No son los mismos rusos ni los mismos alemanes. Aquí hay unas regiones con unos problemas muy marcados. Una sociedad que estaba bajo el régimen de una burguesía. Un campesino que no tiene tierras. Un campesino sin tierra como que no se concibe en la mente del ser humano. Campesino sin tierra no sería un campesino. O sea, como que, ¿qué está pasando aquí? Todo campesino debe tener sus tierras. ¿Dónde tiene que producir? O donde existe la producción agrícola. La producción agrícola. Yo tengo que producir alimentos, ¿cierto? Pero es que las tierras no son mías. ¿A quién pertenecen tus tierras? En esos años 60 sus tierras pertenecían a la clase política, a la burguesía, al que vivía en las ciudades y al que explotaba al pueblo campesino. Porque este pueblo campesino únicamente venía con esa concepción de que yo quiero tener alimento y quiero vivir aquí. ¿Por qué? Porque eso se había sembrado en la mente del ser humano. No tengo una necesidad apremiante. Mi necesidad es mantenerme vivo. Pero como que faltaba algo o alguien que le contara y le dijera, es que tú no eres una cosa más. Tú no eres una cosa más. Tú estás a la altura, aunque no tengas el conocimiento, pero estás a la altura de cualquier científico, como sujeto, como ser humano, como parte de la sociedad. Tú haces parte de la sociedad. Eres un sujeto, no eres objeto de estudio. Eres un sujeto con el que yo puedo interactuar. Podemos interactuar. Cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el año 1947, cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el año 1947, y desde mucho antes, los nativos colombianos fueron expropiados de sus tierras y la figura del propietario de tierra cambió de los indígenas a los colonos. Entonces, y si ustedes ven, año 2019, los indígenas colombianos son las personas más pobres en Colombia. Ha faltado la acción participativa con respecto a los indígenas. Ellos tuvieron que basar su vida, el principio económico de ellos, en las artesanías. En este momento en Colombia se celebran ferias, en Conferia anualmente, donde se le está aportando a los indígenas, pero no han pasado de ese rango de ser comerciantes minoritarios, cuando ellos son los dueños absolutos de la tierra colombiana. Se les expropió. En ese momento todavía los políticos siempre son los que manejan el rango de propietarios de las mejores inversiones en el país.
transportes masivos, aerolíneas y todo lo demás, empresas de gaseosa y todo lo demás. Por eso se mantiene el salario mínimo en los colombianos, porque eso le permite al capitalista ser dueño absoluto de un 90% del capital monetario en Colombia, y por eso las personas siempre ganan el salario mínimo para que no alcancen el rango de ser dueños y propietarios. Por eso hay que cambiar la mentalidad, hay que seguir insistiendo en que nosotros debemos de dejar de ser esclavos y convertirnos en empresarios para que podamos pasar de un salario mínimo. Esa es la concepción, y la concepción en este momento, el problema, de pronto quizá ya no son las tierras. Ya, escaló. Pero ese lo que usted acaba de decir, ese capital globalizado. Hoy ni siquiera el burgués colombiano o el gran empresario colombiano es el que está explotando al pueblo colombiano, sino alguien que viene de afuera. Desde los inicios. Nosotros estamos mirando una globalización, y a veces decimos que la globalización abrió los mercados. Abrió los mercados. El pueblo colombiano o el pequeño empresario colombiano se le había educado para tener una cultura global. No. Él fue expropiado desde un principio y no fue culturizado de que nosotros debemos dejar de ser esclavos para ser empresarios. Y los empresarios, usted retoma, las personas tienen que viajar al extranjero para educarse como accionistas capitalistas para venir a gobernar al pueblo oprimido. Esa cultura viene del extranjero. Desde sus inicios está siempre en el extranjero. Si usted sale del país, usted comienza a cambiar su mente. Si usted conoce de Dios, Dios le cambia también su mente. Eso es una revolución así. Es solo usted tener el punto de contacto y usted cambia la mentalidad, comienza a cambiar la mentalidad. Usted deja de ganar poco y pasa a ganar mucho, pero usted tiene que hacer el cambio, la transformación, irse a otro país, porque si usted sigue en el mismo punto, en el mismo sitio, no va a cambiar. ¿Listo? Si un indígena que trabaja artesanía sale del país, cambia la figura inmediatamente. Entonces todo está en la raíz del inicio, desde los colonos que colonizaron América, y si ustedes ven toda América, las personas más pobres son los dueños absolutos de la tierra. Los nativos de la tierra son las personas más pobres y no han cambiado la mentalidad. Primero porque no tienen a Cristo en su corazón, porque ellos siguen adorando la lluvia, el sol, la luna y las estrellas. Y segundo, porque la mentalidad de ellas fue así, como decir las elefantes, te quedas ahí y no tiene la pita. Pero si desde pequeño se le puso la cuerda, él va a permanecer en ese punto. Entonces la transformación está en ese proyecto. La verdad no tenía ni conocimiento de que eso existía. Bueno, ahí hay transformación, y mire que estamos, como se podría decir, al final de lo que íbamos a ver. Todas estas cosas, todo esto que se plantea es precisamente para llegar a una transformación. Pero esa transformación requiere de un ejercicio distinto, y es el que se nos está planteando aquí. Una investigación. Un grupo de investigadores, un grupo base, pero no un grupo base que solo es parte de estudio, sino aquel grupo que participa. ¿Con qué participa? Con su sabiduría, con su conocimiento. Es científico en su tierra, tiene sabiduría en su tierra, tiene historia. Aunque no esté plasmada la historia de ellos en grandes documentos, pero dice, está escrita y está ahí, se guarda mediante una tradición. Por eso es que este investigador, este sociólogo, llegó hasta la base a preguntar: ¿y por qué estás aquí? Llegó y preguntó: ¿y por qué tienes esta necesidad? Se documentó, no con documentos, como digo, con documentos notariales, sino con esta documentación que viene de generación en generación. ¿Y a quién le pertenecían tus tierras?
¿Quién era el dueño antes de que esto pasara? Podemos hacer una revolución con estas tierras, podemos hacer una reclamación, porque tú eres el dueño, porque las tierras han pasado siempre de generación en generación, porque el campesino va y nosotros podemos mirar y va dejando esa herencia, va dejando a sus descendientes. Entonces, ¿por qué este campesino no es dueño de sus tierras? Ese fue el primer factor y esa fue la primera revolución, la revolución por las tierras. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué haces? ¿Para quién trabajas? Y si usted se da cuenta en ese momento, 1937, 1957, 67, 97, 2019, los indígenas, los colonos, de los mejores campesinos de Colombia, de las tierras más productivas, fue cuando se armó el grupo de la violencia. De donde nació la violencia y lo que hoy en día se llama la guerrilla colombiana. Pero eso partió desde el momento en que comenzaron a colonizar las tierras que eran de los campesinos. Allí se fundó la guerrilla en Colombia. Ahí fue la partición. Lo que es que la guerrilla ahora cambió la ideología que tienen y se volvió narcotraficante y terrorista y extorsionista. Pero el inicio de la guerrilla colombiana fue por la expropiación de tierras, por esa lucha de la opresión de la esclavitud del español contra el colombiano, contra el campesino. Ellos peleaban era las tierras, los cultivos, porque eso era de ellos. Ahí hubo expropiación. Si yo le digo 1957, Bogotá era dueña, el 80% de Bogotá era de los indígenas. Y llegaron aquí a colonizar, y si usted mira 2019, las tierras del centro, hay muchas casas que no tienen dueño, tierras sin ley, le llamo yo a eso. Pero cualquiera puede decir, esta casa es mía, y entra, la propia y la toma. ¿Por qué? Porque eso eran cultivos de mora. Y hoy en día usted ve el mejor emporio del comercio bancario está en el centro. Y esos edificios ahora son de estas personas, de los grupos capitalistas de Colombia. Y los verdaderos dueños, ya muchos de ellos no existen. Fueron expropiados de sus tierras. Toda Colombia sufrió esa violencia, esa expropiación. Cuando llegó este señor que llega ahora y comienza a investigar y a tratar de levantar el valor humano, porque se perdieron los valores, con la expropiación se pierde el valor, se pierde la credibilidad y se pierde la fe en la politiquería. ¿Qué hacen los políticos? Los políticos vienen de los departamentos de Colombia a aparentar una sociedad viva, productiva y eficaz, cuando en las poblaciones, en los departamentos más lejanos de Colombia, ni siquiera hay cisternas. Todavía las personas ensucian en un foso, una fosa. Ni siquiera tienen un sanitario, no hay acueducto, no hay alcantarillado. Y la mayoría de las personas de los departamentos de Colombia radicamos a la ciudad, nos quedamos aquí y nos importa 5 nuestra población. Vaya a ver, usted encuentra a todos los niños en Córdoba descalzos, con malaria y con una cantidad de cosas, cuando hay vacunas y hay muchas otras cosas. Entonces no hay esa acción participativa porque participa más de una persona, sino fuera una cuestión individualista. Entonces los políticos toman los recursos y se los roban, y no toman el recurso que le da el gobierno para que vaya y levante esas poblaciones. Todavía hay gente que lava la ropa a mano porque no saben que ni siquiera existe una lavadora. Entonces hay ese egoísmo. No me interesa lo que le pase a los demás, lo único que me importa soy yo. Conocemos de Cristo y todavía seguimos en la misma posición. No, porque me contamino, no me toque, no me mire. No, somos hipócritas, somos como los mismos fariseos que crucificaron a Jesús. No tenemos, yo digo, Señor, si yo tuviera, yo me volvería a mi tierra de donde yo vine, porque eso es lo que uno tiene que hacer. A ti se te presenta solamente una oportunidad laboral y es la única manera que tú vuelvas o retomes a otra ciudad, pero llegas allá y te importa 5 lo de los demás, porque no lo tienes verdaderamente en tu corazón. ¿Qué hizo Cristo? Partamos de esa base. Si verdaderamente somos cristianos, entonces demostrémoslo como Jesús lo hizo. Y miremos hacia atrás, o sea, no seamos hipócritas, porque no nos importa. Tú ves a una persona, un mendigo en la calle, en Avivamiento hay una persona afuera, y muchos no lo hemos visto. Somos hipócritas, solamente levantamos las manos y nos importa hasta nuestra misma familia. No nos interesa, no te interesa si tu mamá es salva, no te interesa si tus hermanos son salvos.
Entonces, partiendo de esa base, si un hombre se levanta y constituye eso, que eso sea ejemplo no solamente para escucharlo hoy, sino para ponerlo en práctica. Esto tiene mucho, aparentemente está muy aislado de lo que nosotros creemos, pero mire que tiene unos vínculos tan fuertes, ese vínculo tan fuerte de apropiarnos del dolor de los demás, de ser parte de la solución. Nosotros podemos ser parte de la solución. Nosotros siempre estamos esperando a ser alguien muy influyente para hacer algo. Pero no nos damos cuenta que si conformamos grupos con algo muy pequeño, podemos empezar. Este hombre empezó. Miren la historia de este hombre. Este hombre empieza, como les decía, lejos de su tierra, en una cultura distinta, porque la cultura de nuestro país dice que es cultura de regiones. Una cultura distinta. La cultura boyacense es muy distinta a la cultura costeña, muy diferente. Y viene y empieza a hablar. Empieza a hablar con la gente. Empieza a mirar cuál es su problemática. Empieza a ser parte de la solución. Y no solo él la está dictando y no está diciendo yo le tengo la solución. Es un hombre que está incluyendo a todos. Todos participan. Todos vamos a participar. Todos vamos a buscar una solución a la problemática actual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, va a haber un grupo. Vamos a conformar un grupo. Y de ahí dice que nace la primera Junta de Acción Comunal en el país. Y no es un pueblo que digamos, no es un pueblo, ni siquiera era un pueblo, era una vereda. Donde dice, este campesino, estas personas necesitan donde educarse, necesitan donde estudiar. Empiezan las primeras escuelas. Empiezan a fundar escuelas, empiezan a ver esa acción comunal, trabajando, la primera, o eso dice, la primera Junta de Acción Comunal se inauguró en Saucillo, Boyacá, 1955 dice. Ahí está, no había ni siquiera, si no estamos unidos, si no hay participación, si todos no estamos enfocados en un proyecto, el proyecto se cae. Sí. El proyecto puede ser muy bueno, pero es mi proyecto. Yo soy el investigador, es mi proyecto, pero como no hubieron los suficientes recursos, no hubo participación de los demás, entonces ¿en qué queda mi proyecto? Mi proyecto se desvanece. Mi proyecto no va a ninguna parte. Esto de la participación es como decir, unámonos por una causa, unámonos por nuestros sueños. Empecemos a participar todos. Investiguemos. Seamos solidarios. Respetémonos. Está el respeto, está la solidaridad, está el amor por los demás. Hay una cantidad de cosas que están ahí como, no están explícitas, pero se ven. ¿Qué tiene que ver el amor aquí? Este señor, ¿por qué iba a amar un pueblo, a una región? Nosotros a veces amamos a nuestra región, porque tenemos ese sentido de pertenencia. Pero no era mi región, apenas los conocía. Pero dice, aquí hay un nicho donde podemos empezar a trabajar, donde podemos iniciar un cambio radical, un cambio social que nos lleve a construir una nación distinta. Una nación donde la problemática del campesino, del que no tiene voz, del que no se escucha, del que no se ve, se escuche y se vea. No son los dirigentes que se están pidiendo, gente que tenga voz y voto por aquel que no puede hablar. Ese es el dirigente que uno está clamando para que suban a los cargos desde los ediles hasta los gobernantes, los presidentes y todo lo demás. Gente que tiene el voto para poder hablar y poder apoyar las falencias y las debilidades que tiene el pueblo colombiano. Pero yo creo que eso
Pues no estoy seguro, no soy experto en esto ni en nada. Pero nuestra constitución, la constitución del 91, en la que también participó este señor Orlando Paz Borda, participó, fue un constituyente. Pasa de ser nuestra democracia, de ser democracia representativa a ser una democracia participativa. Yo creo que este fue el impulsor, o estas son las bases para que esto hubiera sucedido, para que nosotros fuéramos escuchados, para que se oyera la voz del que decía, no, usted, hombre, ¿tiene conocimiento? ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Sabe lo que quiere? No, usted no sabe, usted no ha sido educado, usted no tiene conocimiento. Por lo tanto, tenemos aquí unos parámetros y unas bases, donde si usted hace esto, usted tiene esto, usted va a obtener esto. Pero no vamos a escuchar, porque si escuchamos sus apreciaciones, todo nuestro método científico y lo que somos se va al piso. ¿Por qué? Porque estaríamos escuchando la voz de alguien que realmente no significa nada. Pero mire cómo se hace el cambio, escuchando esa voz, porque esa voz también tenía sabiduría. No tenía el conocimiento ni era un gran científico, pero en su tierra sí era un gran científico y era un gran sabio. Él sabía desde las cosas básicas, desde una botánica, desde una política, desde una economía, porque él maneja su política, su economía y maneja su propia medicina. Sabía, tenía conocimiento este hombre, que dicen que no significaba nada en la tierra. Tenía conocimiento, tenía sabiduría. No tenía la sabiduría globalizada. No tenía los alcances de un gran científico ni de un gran sociólogo. Para eso vino este sociólogo, para encaminar. Para que con esta investigación que él podía sistematizarla, que él podía llevarla, pero tenía que escuchar a los demás. Escucho a los demás. Siento en mi corazón, porque esa palabra de verdad me quedó a mí en el corazón, esa de sentipensante. Escucho, pero me hago parte de él. No solo lo escucho, me hago parte de su problemática. No sé quién es, pero lo llevo en mi corazón. Y si lo llevo en mi corazón, esos problemas que tiene son míos. Me apropio de ellos. Entonces empiezo a buscar caminos. Empiezo a buscar caminos que me lleven ¿a dónde? Me lleven a la solución de esos problemas. Voy a solucionar. Vamos a solucionar los problemas que existen en esta comunidad. ¿Cómo? Vamos a utilizar una metodología. Una metodología que nos lleve y nos dé resultados para salir de esta situación incómoda en la que estamos viviendo. Nos vamos a quitar esta incomodidad, nos vamos a quitar esta espina, nos vamos a quitar esta piedra que en el zapato no nos deja caminar. Y si vamos lejos, la verdad que tenemos que sacarla, porque si no nos va a seguir molestando y nos va a dañar nuestros pies. La vamos a sacar, la vamos a quitar. Este hombre está influyendo bastante en los jóvenes ahora, porque los sociólogos, los investigadores, los químicos, los que están estudiando todo lo que tiene que ver con la botánica, con la investigación, con el derecho, testificaban de lo que él está haciendo. El proyecto que él tiene es muy bueno. Aplicado en una sociedad desde 1991 están existiendo los ediles en los barrios. Ese es un brazo extendido de lo que es un alcalde para saber la problemática de los barrios, de las comunidades, de las localidades. Incluso también en los campos él se apropió y se metió en el cuento de enseñarle al campesino a mirar en su medio entorno, a mirar la problemática de su vecino, no solo de su familiar, sino de su vecino, y a escucharlo y a formar grupos pequeños y a organizar ideas, a sistematizarlas y luego para poderles dar solución. O sea, él
es un gran ejemplo de ese gran trabajo que ha hecho ese hombre y que hoy para nosotros es un gran ejemplo. Y si nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo hemos podido entender, es hora de que vayamos aplicándolo también en nuestras vidas y en nuestro entorno. ¿Alguien tiene para agregar algo? Los escucho, muchachos. Bueno, cuando se realizan esas investigaciones o cuando realizamos investigaciones de cuáles son las problemáticas, no solamente debemos dejarlo ahí en un estudio, sino debemos generar ideas y ejecutar un plan de acción. ¿Para qué? Pues para que se vea cómo fue que realizamos la solución, para que se vea la solución de esa problemática. Entonces debemos, no importa la idea si sea buena, si sea mala, sino debemos efectuarlas, porque nosotros no sabemos cuándo una idea va a ser correcta o nos va a generar una mala o una buena acción, ¿cierto? Entonces debemos utilizar distintas alternativas para evidenciar si en realidad es la medida correcta o no, o si debemos generar un cambio. En principio se hablaba de que si la participación o este tema tendría que ver algo con la parte religiosa o la parte religiosa, y como lo decía, sabemos en la Biblia cómo, si vamos a la Biblia, lo encontramos ahí diferentes participaciones. Al parecer el hombre como tal o las comunidades como tal, eso es innato de buscar soluciones a su entorno, a su grupo, y eso no dejó de pasar allí en el pueblo de Dios, saliendo de Egipto, como lo dice la Biblia, que siempre el líder Moisés estaba buscando, tenía una misión, tenía una visión. Ya estaba todo organizado, pero necesitaba más gente que se vinculara en esa problemática, que diera sus puntos de vista. Él usó a veces dentro de las visiones y misiones que tenía, necesitaba ingenieros, artesanos, necesitaba gente que tuviera conocimiento en muchas artes y muchas cosas para lograr su cometido, y pues dar ahí a mostrar la gloria de Dios a través de un tabernáculo, de un templo. También saliendo de Egipto se encontraban con problemáticas del pueblo socialmente, la parte higiénica, la parte, todo lo que Dios le iba dictando a Moisés tenía que irlo solucionando, y se reunían o buscaba hacer, por lo menos Dios le dijo, le mostró que puede usar 70 líderes, y esos líderes o esas personas le podían aportar a esa comunidad. Todos tenían un algo, tenían una especialidad que podrían enseñar o podrían ejecutarla en ese entorno. Entonces todos en el grupo pueden ayudar y participar para que todo mejore. Lo importante es ya empezar a ver, ya después de ver las necesidades, mirar cómo vamos a solucionarlos, cuáles son las ideas mejores, cómo se van a ejecutar, empezar a decir, listo, yo quiero poner esto, yo quiero poner aquello. Y yéndome tiempo después, ahí mismo en la Biblia, me acordé de una manera de solucionar situaciones económicas, y fue cuando ya Jesús pues murió, resucitó, ascendió al cielo, y me acordé que en Hechos dice que el grupo de los cristianos que se reunían, entre ellos empezaron a tener también situaciones, necesidades. Entonces acá nosotros en nuestro grupo empezamos a ver necesidades, y entre las necesidades de ellos, para aportar a la iglesia, para aportar al grupo como tal,
que ya tenía una misión establecida, que era presentar el Evangelio. Decía, y todos vendían sus casas, todos tenían todo en común entre ellos. Esta silla es mía, pongo aquí mi bombillo, mi luz o mi vela y la voy a presentar al grupo porque es lo que yo tengo, mi casa o mis pertenencias, para que todo esto mejore. Desde un principio todo esto bíblicamente o espiritualmente se ha visto que también la parte de iglesia, la parte eclesial tiene mucho que ver en la mejora. Mucho tiene la responsabilidad más grande en la sociedad de que una sociedad mejore. Entonces pensaría yo que toda persona creyente en el Señor Jesucristo y en lo que está escrito en la palabra debe aportar mucho o poco a lo que es en la sociedad, pero es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, aportar a la sociedad independientemente sean creyentes o no creyentes. Los no creyentes antes sería la oportunidad, como en algún momento lo hablamos también, para hablar de Dios a través de los hechos que hacemos o el aporte que hacemos a la sociedad. Entonces es nuestra oportunidad. Si se manejan estos temas, es la oportunidad para que se haga algo a partir de eso. Creo que esto viene hace mucho tiempo y lo que se acaba de decir ha sucedido durante todos los tiempos. Hay un libro donde están las investigaciones. Y están ahí. Pero hoy lo que nos están diciendo hoy es que no sean unas investigaciones que se quedaron en un documento. Porque la investigación está ahí. Se hicieron en alguna oportunidad. Están plasmadas. Pero le agrega unas 2 palabras. Y dice, a esa investigación, a lo que está plasmado, agrégale acción. Y a esa acción agrégale algo. Participación. Porque las investigaciones tú puedes hacerlas. Y dice, se hizo una investigación sobre tal proyecto. Y nosotros llevamos una cantidad de años y nunca, si por error conocemos el texto o el documento de la investigación, conocemos el texto o documento, pero nunca miramos que esa investigación tuvo una acción, no se llevó a cabo, no pasó nada. Es que aquí se iba a construir un puente y se hicieron los estudios y la investigación dice y va de tal parte a tal parte y tiene una extensión de tanto y es una investigación. Una investigación que no se accionó, que no se llevó a cabo. O si de pronto se accionó, se hizo por medios distintos a los de participación. Resulta que el puente tenía que descongestionar dicho lugar, pero no se hizo por ese lugar porque no hubo participación. Se hizo de forma arbitraria por donde el investigador dijo que se debería hacer. Este sitio sigue congestionado, porque este puente no está prestando ningún servicio. ¿A quién había que preguntarle por dónde o a dónde debería construirse? Sí, al que estaba afectado, al que estaba interesado. Porque si yo hago un estudio, yo lo hago por donde sea viable para mí. Viable, ¿cierto? Pero jamás le pregunto, ajá, ¿y usted por dónde camina? ¿Por dónde sale? No es que yo voy por aquí. Ah, bueno, tengo que saber. Y tengo que hacerlo partícipe, y tengo que hacer partícipe a esa comunidad para hacer algo que realmente sirva para esa comunidad. sí, que sea útil.
Porque yo puedo investigar y accionar, pero en algo inútil. En algo inútil. Porque ¿cómo le digo a un campesino? No, tranquilo. Usted a partir de hoy, usted no va a tener problemas porque aquí vamos a hacer 10 torres de edificios con su apartamento. Discúlpeme. Es que usted no necesita un apartamento, usted necesita tierras para cultivar. Usted necesita algo económico, de donde se derive la economía suya y la de su familia. Usted necesita tierras para producir. Entonces, ¿qué necesitaba en este momento el campesino? El campesino necesitaba ser alentado. ¿Para qué? Para recuperar su tierra, para ser productivo, para saberse y sentirse que es útil a esta sociedad, que también cuenta, que es un ser humano, que también aporta, también puede aportar, claro, y aporta en gran cantidad, más de lo que nosotros pensamos. Pero es una persona que se la ve muy alejada, que se desecha, se desconoce, porque dice no tiene nada que decir. Nosotros desde acá los científicos estamos haciendo los insumos, los fertilizantes, toda esa cantidad de cosas, y nosotros somos los que ponemos a producir, porque esto aplicado a esto, pero no contamos con que hay personas, y hay personas que tienen que aplicar, y hay personas con sabiduría, no científicos, con esa sabiduría campesina, con esa sabiduría de seres humanos, con esa sabiduría que está en el corazón, con esa sabiduría que se ha transmitido de generación en generación, y que ellos dicen, nosotros también aportamos a esta sociedad. Por eso se aplicó la acción de restitución de tierras en Colombia. En este momento, hace 10 años, se está haciendo restitución de tierras en Colombia. La restitución de tierras viene desde los años 50. Pero se está implementando, ahora se le está devolviendo la tierra al campesino prácticamente hace como unos 10 o 20 años, creo yo. Sí, eso, o sea ya que se ha vuelto un derecho legal. O sea que podemos decir que esto que nosotros, que nos está enseñando, esto se está llevando a cabo. O sea que estamos diciendo, hay resultados. O sea que estamos diciendo que se puede implementar. O sea que estamos diciendo que nosotros podemos retomarlo. O sea que estamos diciendo que nosotros también podemos ser partícipes de ese avance. O sea que estamos diciendo que nosotros también contamos. Y ya teniendo esas bases, ya teniendo todo ese legado, nosotros también podemos salir a hacer un estudio de campo, y no solo un estudio de campo. También podemos participar para que esta sociedad progrese y produzca y se desarrolle de una forma diferente. Cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, el campesino tuvo que volver a la tierra. ¿Quién iba a sacar las cantidades de producciones para las papas, para las habichuelas, para las legumbres, las hortalizas, el tomate, todo lo demás? Para poder hacer eso, para cumplir con el tope de exportación del Tratado de Libre Comercio, tocaba que el campesino volviera al campo. ¿Y cómo? Restitución de tierras y créditos con una tasa de interés mínima, que era el 0.13% efectivo anual, para que el campesino pudiera volver a trabajar la tierra, tanto los insumos agrícolas y todo lo demás. Entonces considero que bajo la presidencia de Uribe se ha hecho muchísimo con la restitución de tierras, porque es un hombre que viene del campo. Entonces las personas que idean, que dan las mejores ideas de sabiduría para ese tipo de implementaciones son las personas que nacen bajo las que vienen de nacimiento con esta ideología del cultivo y todo lo demás. Bueno, nosotros vamos a volver a las bases de Orlando Paz Borda. En esta época, en los años 50 y los años 60, Sí, era la violencia también por las tierras. sí. Y había campesinos. Y había campesinos produciendo.
y había campesinos labrando la tierra, trabajando fuertemente. Había, como los hay hoy. Hoy vamos a hablar de una agricultura a nivel industrial. ¿Qué sucede con eso? ¿El campesino es dueño de su industria? No. El campesino en esa época labraba la tierra, no era dueño de sus tierras. El campesino ahorita produce, no es dueño de sus industrias. El campesino sigue en lo mismo. O sea que sigue bajo un sometimiento. Y eso es lo que estaba diciendo. No sobre un sometimiento, sino que tú también cuentes como sujeto y como persona, que tú puedas impulsar, llevar, comercializar, hacer tus propios productos. Anteriormente el burgués era dueño de la hacienda, el latifundio. Que era del campesino. Sí, y el campesino lo trabajaba. Ahorita el campesino lo trabaja y saca sus productos, pero no es dueño de la industria, igual no es dueño de la hacienda. Seguimos con el mismo problema. Entonces aquí, ¿qué está diciendo? Aquí hay unas bases muy sólidas, donde está diciendo investiguen, donde está diciendo accionen, donde está diciendo busquen la participación del pueblo, vayan a la fuente. Esta es la fuente. Yo no puedo desde acá decir que esto sucede en el campo o que no sucede en el campo. Yo tengo que ir a consultar, tengo que ir al campo y tengo que estar en el campo para saber cuál es la problemática que ellos tienen. Y esa problemática, encauzarla. ¿Para qué? Para el progreso. Para que el campesino sea una persona distinta. Para que sea él el verdadero dueño de sus tierras y de sus productos. Eso es lo que estaba tratando de recuperarse. Esa educación. Que el campesino participe. Que no solo participe en la producción económica, sino que participe en la política y participe en la educación, en la parte científica, en la parte emocional, en todo. O sea, participa en todo. No solo trabaja, porque este sería como un mandato, siga trabajando. Pero le está diciendo, no, tú debes participar. Los dueños de las tierras esas que quedan acá abajo del río Bogotá, aquí abajo, ellos no sacan los productos sino es abasto, directamente de la tierra a abasto, para poder tener la rentabilidad de poner la producción de esas tierras. Por eso, porque Olímpica vende económico, porque Olímpica tiene sus mismas tierras y las cultiva, y tiene el personal, que son los campesinos que han sido expropiados de sus tierras, trabajan las tierras de los dueños de la Olímpica y venden el producto. Lo mismo, o sea, si usted ve esos mercados que son de plazas grandes, ellos son personas que vieron la genial idea que debe tener todo el mundo, compran tierras, las ponen a producir y ponen al campesino expropiado de sus tierras a que las trabaje por un salario. O sea, volvemos a lo mismo, volvemos al mismo método marxista. ¿Qué decía el método marxista? No progresa el campesino. El método marxista dice lo mismo. Dice sujeto, investigador, científico, sujeto, objeto, materia de investigación, objeto, materia de investigación, el campesino, el que no tiene voz, el que no tiene voto. Ese es, nosotros podríamos decir, el conejillo de Indias para un estudio. ¿Cuál es la problemática? Sabemos cuál es la problemática. Lo que Borda trataba de decir es saque de esa problemática, saque de ese costal, sáquelos de ahí, salgan de ahí, porque usted no puede ser cobijado con la misma política, porque él estaba diciendo es que nuestra tierra es tan diversa y nuestra cultura es tan diversa que para saber la problemática de estas personas tenemos que dividir nuestro país en regiones, no en departamentos. Dice regiones, porque no es lo mismo ir a la región costera que ir a la región central, o ir a la región pacífica, o ir a la región del sur, o ir a la región de los llanos orientales. Tenemos una diversidad.
Y cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de que el problema colombiano no es el mismo en la costa que en el sur. Entonces hay que hacer trabajo de campo, hay que ir al campo. Ajá, que estoy interesado en la problemática de qué región. Pues vaya, úntese, trabaje, mire cuál es la problemática y busque soluciones. Busquen soluciones comunes. Las tres fuentes principales de ingresos en el país son cultivo, minería y transporte. ¿Dónde se originan esas tres fuentes de energía? En Boyacá. Esmeraldas, oro. El transporte de Colombia hasta hace poco era de boyacos, de gente de Boyacá, boyacenses. Ese transporte lo quitaron, lo echaron, porque el boyaco, el boyacense, nace donde están las tres fuentes principales de ingresos en Colombia. Transporte se lo quitaron, lo cogieron los políticos. Esmeralda, los esmeralderos son boyacenses. El cultivo de la tierra viene de Boyacá, por eso este hombre se centró en Boyacá. Bueno, de pronto pudo ver una fuente muy grande de producción, pero si nosotros vamos a mirar nuestra Colombia, mire que en toda la tierra, en todas las regiones colombianas, a pequeña o gran escala, pero sí se genera todo eso. Se genera la ganadería, se genera la producción agrícola y también se genera la minería. Están. Donde quiera que nosotros vamos, están. O sea, nuestra tierra es tan hermosa y tan diversa Pero ahí se centraba. que de todas maneras, como le digo, este sociólogo dijo, hay que mirar las regiones, porque la problemática es distinta. La problemática que tiene una región no la tiene la otra. De pronto él tiene problemática de transporte, de pronto tiene problemática de insumos, de pronto su problemática es educación, qué sé yo. Entonces dice, vaya allá, hable, busque soluciones, haga un grupo, trabaje con ellos. Y nos está orientando a cómo debemos ser más productivos en todas las áreas. No solo nos está hablando de la producción económica, sino de toda clase de producción científica. En el campo, claro. La ciencia está en el campo también, claro. La producción política, claro, tengo que tener mi política. Ahora, la cuestión que no se mete aquí es la religiosa, pero también debo profesar algo. Algo debo profesar, tengo que tener algo en qué o en quién creer. Debo afianzar. Todas estas cosas necesitan afianzarlas en algo. Necesito tener una base sólida donde pararme. Necesito algo distinto para poder emerger desde allá, desde donde estoy. Y esa política, ese conocimiento, esa fuerza, ese aliento, eso sirve para sacar a flote. Salimos a flote todos, una comunidad completa. Esa es prácticamente la sociología vista desde la manera criolla, desde nuestra manera. Sin mucha filosofía, porque no sabemos de filosofía. La única filosofía que nosotros hemos aprendido es esta, la de encontrarnos con los nuestros, la de encontrarnos con el pueblo campesino, la de encontrarnos y ser partícipes de esos momentos críticos y también de esos momentos felices. Nosotros no tenemos a esos grandes filósofos, pero en cada una de esas personas con las cuales hablamos, en cada uno de esos campesinos y de esos pueblos, de esas personas que no tienen voz, encontramos un tesoro y encontramos una extensa sabiduría que ni siquiera nosotros la habíamos, como digo, ni siquiera estaba en nuestra mente que esta gente tuviera tanta sabiduría, la sabiduría de la vida. Nos hace falta un poquito
de alguien que tenga esa base científica para que a esa sabiduría de la vida se le agregue otros ingredientes para poder sacar toda esa fuerza y todo ese conocimiento, todo ese deseo y todas esas ganas de vivir, de luchar y de progresar en la vida. Yo creo que si alguien tiene algo más para agregar, les agradezco, pero de mi parte, no sé si la malentendí o la entendí bien, pero la entendí como ese gran sociólogo de ese pueblo sentipensante. Me quedará esa palabra y la tendré siempre en mente y la tendré siempre en el corazón. Un pueblo que siente, un pueblo que piensa, un pueblo que hace las cosas con el pensamiento y con el corazón. Gracias a todos por haberme acompañado. Muchas gracias. Al concluir con esta charla, podemos decir que ha sido muy productiva, pero la hemos enfocado en un solo sector de la sociedad. Tal vez nos hemos ido únicamente a sus inicios, pero podemos aclarar en este momento que la sociedad es un todo. No solo el campesino está marginado, hay muchos sectores marginados también en las ciudades, hay muchos sectores explotados en las ciudades. Hay muchos sitios y muchos sectores donde se puede implementar este plan. Aquí en la misma ciudad, donde nosotros vivimos. Aquí existe gente que necesita una dirección, que necesita iniciar sus propios proyectos, que desea con todo el corazón salir de la pobreza y salir de la miseria en que se encuentra. También esas voces están clamando y están pidiendo ayuda. ¿Y qué más las personas que pueden ayudar? ¿Quién puede ayudar? Todo aquel que tenga el corazón y la mente puesta en los demás, en esa colaboración. El doctor Falsborda nos enseña que todos podemos participar y que entre todos podemos sacar un proyecto adelante. Hay grandes proyectos y hay grandes sueños. A las personas les decimos que no dejen de soñar, que sigan soñando y que sigan haciéndose escuchar, que formen grupos de trabajo, una sociedad donde se pueda desarrollar un proyecto productivo. Hay muchos proyectos productivos y hay grandes ideas. Simplemente tendremos que buscar el enfoque adecuado, el enfoque perfecto para poder salir adelante, para poder salir de la marginación en que nos encontramos. A todos los que deseen colaborar, también pueden hacerlo. En su entorno hay muchas personas, hay mucha gente con necesidad. Aportemos y hagamos los partícipes de ese gran proyecto. Gracias.